Muy buenos amigos, hoy es 6 de marzo y en nuestra comarca llevamos ya 13 días sin nuevos casos confirmados ni sospechosos. Además, ya sabéis que los 61 casos que llegamos a tener están todos curados. Y a lo mejor algunos estaréis pensando, pues os habrán retirado algunas restricciones después de que haya mejorado tanto la situación, ¿verdad? Pues no, seguimos sin poder salir de casa sin justificación, es decir, no podemos salir a dar un paseo porque sí, tiene que ser para recoger comida, un paquete, sacar la basura o para cosas importantes. Y en principio, aunque luego todos hacemos un poco lo que nos da la gana, nos pueden castigar por violar estas normas. Las calles de nuestro barrio siguen cortadas a cal y canto y no ha bajado el nivel de vigilancia, pero ya os dijimos desde el comienzo que aquí las fuerzas del orden no llevan armas. De hecho, nuestra comarca sigue estando en el nivel más alto de riesgo, diferenciado por el color rojo de acuerdo con este mapa que maneja el gobierno. Y podéis ver que estamos al mismo nivel que Wuhan, la capital de esta provincia y el foco original de la epidemia. Según nos han informado, las zonas rojas, las de mayor peligro, son aquellas que han acumulado más de 50 contagios confirmados y que en los últimos 14 días han sufrido 2 o más contagios agrupados en el mismo lugar y periodo. Las zonas amarillas son las de riesgo medio y entre ellas están las que han tenido casos confirmados en los últimos 14 días pero no acumulan más de 50 en total, o aquellas que cuentan con más de 50 casos pero que no han tenido contagios agrupados en los últimos 14 días. Si todo sigue como hasta ahora, toco madera, nosotros podríamos estar en esta categoría mañana mismo, pero eso no lo sabremos hasta que actualicen el mapa, cosa que suelen hacer una vez a la semana. Pero tampoco sabemos si al estar en amarillo vamos a tener medidas de cuarentena más suaves, ni idea. ¿Y qué hay que hacer para estar en verde, Lele? Ilumínanos. Pues no haber tenido nunca ningún contagio o pasar 2 semanas sin ningún nuevo caso confirmado. Entonces nosotros en principio, si todo sigue igual, uno de estos días también podríamos pasar directamente a verde, ¿no? Bueno, es posible. O a lo mejor nos tienen un tiempo en amarillo de forma preventiva, no lo sé, ya os iremos contando. Nosotros ya no vamos a entrar a valorar o a juzgar las medidas que tomen otros países. Pero si os parece interesante, podríais aplicar estos criterios de China a vuestra zona para ver en qué nivel de riesgo estaría. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, mi provincia, Navarra, que tiene más o menos el mismo número de habitantes que esta comarca, debería estar por lo menos en amarillo, pero claro, allí no han tenido un Wuhan, no han tenido un foco tan grave y tan descontrolado como el que hemos tenido aquí. En principio, y si no vuelven a retrasar la fecha de inicio, cosa que ya han hecho varias veces, las empresas de esta provincia empezarán a trabajar el 11 de marzo. Pero seguramente se referirán a las grandes y medianas empresas, los pequeños establecimientos como el de la madre de Lele no sé si podrán hacerlo. Claro, tened en cuenta que una gran empresa es mucho más fácil de controlar que 1000 pequeños negocios. Ya sabéis que nosotros estamos bien, no nos falta de nada, tenemos carne, pescado, verduras, fruta, un montón de dulces en el cajón ahí que suelo supervisar cada noche, pero eso no quiere decir que todos estén igual de satisfechos. Ya sabéis también que nosotros hemos tenido suerte porque hemos podido seguir trabajando mientras estamos de cuarentena, pero seguro que hay muchos que ya estarán bastante cansados porque llevan más de 40 días sin poder trabajar y sin poder hacer vida normal. Ayer salió una noticia de que la viceprimera ministra Sun Chunlan visitó un barrio de Wuhan y cuando estaba ahí algunos vecinos gritaron que todo era falso. Eso es, al parecer los responsables de la gestión del vecindario se pasaron haciendo teatro. Ante la visita del gobierno central fingieron hacer más trabajo del habitual por el bien de los vecinos y la gente del barrio se dio cuenta y se puso a gritar desde la ventana que todo era mentira. Tened en cuenta que en muchos bloques de viviendas de China la gestión no está en manos de la administración pública sino de empresas privadas, aunque en este caso podrían estar implicados tanto los funcionarios del comité de barrio como los responsables de la empresa de gestión. En nuestra zona, por ejemplo, casi todo ese trabajo lo hacen funcionarios y a lo mejor a ellos les pagan mejor que a los empleados de las empresas que gestionan los bloques de viviendas. Y además los funcionarios tienen más responsabilidad y normas más estrictas, sobre todo desde que comenzó la epidemia. De todos modos, esta noticia, con la que a lo mejor os habréis encontrado en algunos medios extranjeros, también ha tenido bastante eco en China y la viceprimera ministra ya ha dicho que se va a investigar este caso. Ya os dijimos que este juego entre las autoridades
autoridades locales y las del gobierno central es algo muy típico de China. Muchas veces cuando ocurre una injusticia a nivel local, lo que hace la gente es quejarse a través de internet e intentar que el ruido llegue hasta los oídos del gobierno central, porque muchos chinos imaginan al gobierno central como una especie de padre al que hay que llorar un poco para que haga justicia. En China sabemos de casos en los que las autoridades locales han intentado censurar esas noticias y lo hacen muy conscientes de que si el malestar llega arriba, lo más probable es que alguien pierda su puesto, que es lo que ha ocurrido en cantidad de casos de diferente nivel desde que comenzó la epidemia en Wuhan. Hoy es 7 de marzo y en toda China hemos tenido solo 99 casos más confirmados. 74 de ellos son de Wuhan y en el resto de la provincia no tenemos ningún nuevo contagio. Fuera de Hubei tenemos 25 casos nuevos, pero 24 de ellos son sobre todo chinos que han venido de otros países afectados como Irán o Italia. Es decir, para la mayor parte de China, el problema ya no son tanto los casos nacionales, sino los provenientes del extranjero, aunque eso no ha hecho que cancelemos los vuelos que vienen de otros países. Pero en algunos casos se están aplicando medidas de cuarentena a los que entran por nuestras fronteras. Estas cuarentenas pueden tener normas diferentes dependiendo de cada caso, pero normalmente son 2 semanas más o menos en las mismas condiciones que nosotros. Bueno, hoy justo antes de que nos pusiésemos a grabar este vídeo han venido 2 funcionarios a casa a preguntarnos por nuestra situación, sobre todo la mía, porque yo trabajo en otra provincia y en algún momento tendré que volver, digo yo. Ya sabéis que yo saqué un 0 patatero con los códigos esos de salud, tengo uno de color rojo y en principio no puedo volver allí. Los funcionarios nos han dicho que cuando se pueda salir de esta provincia nos avisarán para que yo pueda volver a trabajar de forma presencial, aunque ya llevo una semana haciéndolo online. Y hemos aprovechado para preguntarles cómo va la situación de cuarentena en el pueblo, a lo que han respondido que nuestra localidad también está dividida en diferentes zonas de riesgo y que la nuestra, la del centro, está en el nivel más alto. Así que eso quiere decir que de momento no podemos hacernos ilusiones de que nos pongan medidas más suaves. Pero como podéis ver, en cuanto sale un poco el sol, sale también la gente y a veces incluso hasta se forma ambiente y todo. Y el otro día no os contamos, pero pasó una cosa bastante graciosa porque estaba en nuestra zona todo el mundo en la calle y tuvieron que poner a un funcionario con un altavoz lanzando un mensaje de advertencia. Y el mensaje sin duda lo había grabado alguien de aquí con un acento y un tono muy local. O sea, traducido al español habría sonado algo como: a ver, gente, no podemos relajarnos en un momento tan crucial. Hay muchos que están saliendo a la calle a tomar el sol, a charlar con los vecinos y esto está muy mal. Va a tener consecuencias y además os pueden castigar. Pues estuvo una funcionaria desde la mañana hasta la noche dando vueltas con el altavoz. ¿Y creéis que la gente se asustó? Pues apenas aguantaron un día sin salir, y eso porque tampoco hacía muy buen tiempo, ¿eh? Pero hoy en algunos momentos casi parecía que ya no estábamos en cuarentena. Es que ahora que llega la primavera y sabiendo que estamos ganando, entre comillas, la guerra contra el virus, es normal que la gente quiera celebrarlo un poco, ¿no? Pero bueno, supongo que tendremos que aguantarnos una temporada más. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque ya nos han dicho que en algunas zonas de esta provincia están dando permisos para que la gente se pueda mover un poco para trabajar, sobre todo en el ámbito de la agricultura. Claro, ahora que viene la primavera también es el momento de más trabajo en el campo y la gente tiene que comer, la comida no cae del cielo. A lo mejor habréis oído que el gobierno chino ha prohibido la comercialización y también el consumo de animales salvajes. Y no sé hasta qué punto estarán aplicando estas normas, pero en las zonas rurales de esta provincia y de otras la caza era algo bastante habitual. En China no se puede cazar con armas de fuego, están muy controladas, pero sí se suele hacer mucho a través de trampas. Pero no penséis que la gente caza murciélagos o bichos raros. En esta provincia normalmente suelen ser liebres, pájaros, jabalíes en algunos casos, o sea, animales muy parecidos a los que cazamos, por ejemplo, en mi provincia, en Navarra. Pero en China muchas veces ocurre que los animales salvajes no provienen de la caza, sino que son criados en granjas. Y este tipo de cría se suele hacer de forma totalmente ilegal y sin ninguna medida de control. Entonces esperemos que la situación mejore, pero insisto en que la caza y el contacto con los animales salvajes no es algo exclusivo de China, ni mucho menos. Hoy es 8 de marzo y solo tenemos 44 nuevos casos confirmados en todo el país.
41 de ellos vienen de Wuhan y 3 del extranjero. Son muy buenas noticias para China, pero sabemos que en Europa la situación se está complicando un poco. Nosotros hemos enseñado muchas veces las medidas que ha tomado China y sus resultados, pero entendemos que quizás no todos los países pueden aplicarlas. En algunos países occidentales ahora está pasando otra cosa bastante curiosa con los medios de comunicación, y es que algunos de los que criticaron las medidas aplicadas por China al comienzo de la crisis parece que ahora las alaban. Pero hay una pequeña trampa en este nuevo discurso, y es que muchas veces la conclusión que sacan es que China ha podido aplicar estas medidas por las características de su sistema político. Es decir, para ellos China ha sido capaz de frenar la epidemia principalmente porque no es una democracia. Y yo creo que la cosa no es tan simple. En China también hay otros aspectos culturales que han ayudado mucho. Sobre esto os hablaremos con más profundidad en otro vídeo, pero por ejemplo, a lo largo de esta crisis se ha notado mucho la prioridad de los intereses colectivos sobre los intereses individuales. Y este es un rasgo del gigante asiático que se remonta a muchos siglos antes de que el Partido Comunista llegase al poder. Pero eso no quiere decir que China lo haya hecho todo bien, ni mucho menos. Prácticamente desde el comienzo de la epidemia sabemos que el gobierno de Wuhan cometió graves errores. También hay que tener en cuenta que para ellos era una situación nueva, pero eso no justifica las irresponsabilidades políticas que se cometieron. Somos conscientes de que esta crisis comenzó en China y de que no podemos ponernos a daros lecciones a los demás. Pero China ha hecho un esfuerzo enorme para rectificar sus errores y para frenar al virus. La Organización Mundial de la Salud ya está llamando la atención sobre la falta de medidas más serias, pero al mismo tiempo tampoco recomiendan abiertamente la estrategia de China, y es muy probable que detrás de ello haya razones económicas, porque muchos temen que estas medidas tengan repercusiones sociales todavía más graves que las que tendría el propio virus. Entonces, desde mi punto de vista, es una situación tan compleja que personalmente no me gustaría nada estar en el lugar de quienes tienen que tomar las decisiones. Yo creo que muchos líderes occidentales ahora mismo están en una situación en la que hagan lo que hagan van a ser criticados, pero es que la política es así, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que los buenos políticos demuestran su calidad precisamente en momentos como este. Y en China, aunque algunos medios extranjeros predijeron que esto iba a ser un batacazo para el gobierno chino, seguramente su gestión hará que el sistema político salga reforzado. Por supuesto, eso no implica que el sistema sea perfecto o que vivamos en el país de la piruleta. Por cierto, sabréis que ayer se desplomó un hotel en la provincia de Fujian y en él había alojadas 80 personas en cuarentena, la mayoría de las cuales provenían de provincias delicadas como la nuestra. Al principio en China se rumoreó que la causa podría ser la mala calidad del edificio, pero según nos informaron más tarde, estaban haciendo obras en la primera planta, parece que tocaron una parte importante de la estructura del edificio y fue así como se derrumbó. 9 de ellos salieron corriendo en el momento del colapso y hasta ahora han salvado a 37 personas y se han confirmado 6 fallecidos. Esperemos que puedan rescatar a más personas, pero de todos modos parece que no hay que temer que se forme otro nuevo foco de contagio. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!